en la adoración a nuestro Dios. Ahora, pues, tocando el tema de la santidad, vamos a tener este día. Me permití titular este tema, mis hermanos, caminando en la santidad de Dios. Lo vamos a hacer a través de algunos pasos, a través de la palabra de nuestro Dios, caminando en la santidad de nuestro Dios. Vamos a orar a nuestro Dios para que Él nos ilumine, nos guíe, nos dirija en todo momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Padre, gracias, Señor, por este momento precioso en el cual ahora, Padre, nos disponemos a atender, Señor, un tema más, Padre Santo, acerca de la santidad de nuestro Dios en la vida, Padre, de cada uno de nosotros. Gracias te damos, buen Dios, y a través de la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, guíanos y dirígenos, oh Dios, en esta tarde. Te lo suplicamos, buen Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para empezar, hermanos, bueno, me encontré por ahí con un título acerca de la santidad que me gustó, me interesó. Y dice así, esto proviene de la traducción hebrea de la palabra santo, que significa separado. Y es por esto que la santidad se considera una característica de las personas que se mantienen alejadas y separadas de todo aquello que es impuro, de todo aquello que es impío para el Señor. Es por esto que Dios es considerado como la santidad suprema, pues Él es perfecto en todo sentido. Caminando en la santidad con Dios es también con su obra en nosotros, hermanos. En primer lugar, tenemos que reconocer que Dios es santo. Él es el único completamente puro, perfecto, sin culpa y sin mancha. Y no hay nadie como Él. A través de la palabra del Señor, en Éxodo 15:11, dice ahí que se expresa a Dios: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh Jehová, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Luego allá en Primera de Samuel, capítulo 12 y versículo 2, dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. El salmista en el Salmo 99, versículo 9, dice que también hay que exaltar a nuestro Dios, exaltar a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Así que nuestro Dios llama a sus hijos a ser santos. En Levítico 11:44, el Señor nuestro Dios dice: yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que dice la palabra aquí: no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Pero dice aquí: no contaminéis vuestras personas.
Hay que estar separados. Él desea que sus hijos vivan vidas puras, consagradas y dedicadas a Él. Por eso el día a día de los que aman y sirven a Dios deben reflejar el corazón y la naturaleza del Padre. Esto debe ser así en todo momento y en todo lo que se haga. Lo vemos en 1 de Pedro 1:15 que dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. También se dice que sean ustedes santos en todo lo que hagan, porque aquel que los llamó es santo. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Él nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Así que los hijos de Dios ya son santos gracias a su relación, gracias a esa intimidad con Él. En el mismo momento en que aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador se convierte en hijo de Dios, todo lo anterior quedó atrás y gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz, ahora son santos, puros y limpios de todo pecado. Esa debe ser nuestra verdadera identidad delante de Dios. Por otro lado, hermanos, es que los hijos de Dios son llamados a vivir en santidad. Todos nosotros, hermanos. Dice 1 de Pedro 1:16, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Esto quiere decir que sus vidas deben demostrar que han escogido seguir a Jesús y que han permitido que Él transforme su ser. Eso es lo que hemos permitido nosotros, hermanos. A cada momento de nuestra vida, hemos permitido que Él vaya transformando nuestras vidas, creciendo más y más. O sea, esa santidad que nosotros queremos se notará en nuestro carácter, en nuestras acciones, en nuestras palabras. La santidad es una vida dedicada completamente a Dios. Quien vive en santidad no habla ni actúa como lo hacen los que no aman a Dios. Entonces, vivir una vida santa es vivir la vida como Dios desea. Y bueno, para lograrlo hay que tener una relación estrecha, íntima con Dios, manteniéndose atentos a su voz, obedeciéndole en todo. Todo lo que se haga, se diga o se piense dará testimonio de que verdaderamente tenemos una vida de santidad delante de nuestro Dios. Amar a Dios y recibirlo como Señor es una experiencia transformadora día a día.
Dios nos libera del poder del pecado. Toda esa impureza que había tiene que quedar atrás. Y comienza el proceso de transformación y de santificación, el cual culminará en el momento en el que dejemos el cuerpo terrenal y entonces comencemos a disfrutar de la vida eterna en toda plenitud. Y eso es, hermanos, lo que usted y yo buscamos. El día de mañana, cuando el Señor nos llame a su presencia, estemos bien seguros y bien convencidos a dónde vamos. En Romanos 6, del 19 al 22, es un pasaje hermoso de la palabra del Señor acerca de que tenemos que dejar muchas cosas. Dice el apóstol Pablo en esta carta a los Romanos, capítulo 6, del 19 al 22. Dice ahí: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para servir a Dios. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermoso pasaje de la palabra del Señor. El siguiente paso, hermanos, ya vimos que somos considerados nosotros hijos de Dios y reconocer que nuestro Dios es santo. Y el Señor nuestro Dios quiere y desea que vivamos vidas completamente apartadas para Él. Pero tenemos que tener una buena relación con los demás. Como paso número 2, nuestra buena relación con los demás. Se nos dice que busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Esto lo encontramos allá en Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Para caminar en la santidad de Dios es muy importante hacer crecer el amor en Cristo hacia los demás. Porque el amor es una marca esencial de la fe del cristiano. Y debemos tener corazones bien afirmados. Y aquí hay una palabra que me gusta a veces expresarla porque en la vida del cristiano así debe de andar delante de nuestro Dios. Dice, tener corazones bien afirmados e irreprensibles. Esto es, que no te acusen ni te señalen de nada. Irreprensibles
en santidad y ser apartados del mundo para Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Ahí mismo dice que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, de los cuales seremos usted y yo, hermanos, en aquel día glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Como paso número 3, es que tenemos que caminar en santidad delante de nuestro Dios, en la pureza también de nuestro cuerpo y del espíritu. A través de la palabra del Señor, dice en esta versión, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Pero primero dice ahí, purifiquémonos. Purifiquémonos en plan ascendente, hermanos. Porque nuestro Dios es santo. Primera de Corintios 7:1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuántas promesas habla de cuántas promesas habla nuestro Dios para nosotros? Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, purificando la santidad en el temor de Dios. Y es que nuestro Dios no nos ha llamado a la inmundicia ni a la impureza. Él nos ha llamado a la santificación. Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, o sea que nos apartemos de fornicación. Y aquí habla de una palabra nada más, fornicación, hermanos. Pero allá en Romanos capítulo 1, 29 y 30, del 29 al 31, se mencionan de muchas cosas que tenemos que apartarnos. Por eso me gustó la definición de lo que dice santidad. ¿Sí? De la palabra, que viene de la palabra hebrea santo, pero que significa separado. De muchas cosas nos tenemos que apartar, hermanos. Y es importante saberlas. A veces decimos, no, pues son muchas cosas, pero ¿de cuáles? Romanos capítulo 1 del 29 al 31. Si alguien quiere darle lectura a estos versículos, Romanos 1 del 29 al 31. ¿De cuántas cosas tenemos que apartarnos? Soberbios, gracias, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia.
Y luego ahí en Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjense de cuántas cosas nos tenemos que apartar, hermanos. El Señor, nuestro Dios, nada más dice, sean santos. Y son infinidad de situaciones. Por algo el apóstol lo escribe aquí una por una. ¿Sí? De tantas cosas que nos tenemos que apartar, hermanos, para que entonces busquemos esa santidad en nuestras vidas. Y que cada uno entonces aprenda a controlar su propio cuerpo. Al aprender a controlar nuestro propio cuerpo, sobre todo delante de nuestro Dios, podremos apartar todas estas cosas, hermanos. Dice ahí la palabra, bueno, en esta versión dice, de una manera santa y honrosa. Pero ahí dice en 1 de Tesalonicenses 4, 3 y 4 de nuestra versión Reina Valera, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice que nos apartemos de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y en la versión de lo que leí, en esta versión dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. El siguiente paso, hermanos, para caminar en santidad delante de nuestro Dios es vivir con una mente renovada. Dice así, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es otra versión de Romanos 12, 1 y 2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, misma que es buena, agradable y perfecta. Hay que deshacernos de la vieja naturaleza pecaminosa y de la antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y dejemos que el Espíritu renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes y vistámonos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, con una mente renovada. Precisamente dice en Efesios 4, a ver si alguien puede leer estos dos versículos, hermanos. Efesios 4 del 22 al 24, son tres. Efesios 4 del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
para caminar en la santidad de nuestro Dios, hermanos. Tenemos que dejar esos deseos engañosos de los que habla el apóstol Pablo, muchos, ¿sí? Y renovaos, dice aquí el versículo, el espíritu de vuestra mente. Y entonces vestíos, dice, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Caminar en santidad con una mente renovada. También para caminar en santidad delante de nuestro Dios es proclamando el Evangelio del Señor. Hoy, pues ya sabemos todos que presencialmente no se puede hacer, pero hay medios electrónicos muy buenos en los cuales se puede evangelizar, se puede proclamar la palabra a través del Facebook, a través del WhatsApp y a través de otros medios también electrónicos que muchos ocupan. Ahí se puede proclamar y se puede evangelizar. Pero esto a través de la palabra de nuestro Dios es con base en ella misma, que dice en 1 de Pedro 2:9. Es un versículo muy conocido de todos nosotros. Pero dice así, hablando de manera plural, dice que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, somos el pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es que eso es, hermanos, ¿sí? El Señor nos llama a eso. Somos un pueblo santo para Dios. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice que somos un pueblo santo para Jehová nuestro Dios. Y es interesante lo que dice aquí. Él nos ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Debemos estar alegres, hermanos. Dice el salmista que grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres, porque somos un pueblo santo para Él. ¿Sí? Somos un pueblo santo para Él. Él nos ha escogido para hacerle un pueblo especial. Dice la palabra del Señor. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero aquí viene algo importante que también tenemos que hacer para caminar delante de nuestro Dios en santidad. Tenemos que anunciar el Evangelio, las buenas nuevas. Allá en 1 de Corintios, capítulo 9, 16. A ver si alguien puede leer este versículo. 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Sí? No tengo por qué gloriarme, dice el apóstol, porque me es impuesta necesidad. Parece que está mencionando lo que dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos en Mateo 28, 19, cuando les dijo el Señor, por tanto, ¿qué dijo? Id, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos
O sea que tenemos que ir, ¿verdad? Id y haced discípulos, dice ahí, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es que esto es hermoso, hermanos. También en Romanos capítulo 10, versículo 15 dice, Romanos capítulo 10, versículo 15, ¿cómo dice, hermanos? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sí, esto es hermoso, hermanos, porque hay que ir. Hay que, como lo expresa el apóstol Pablo, ¿sí? Me es impuesta necesidad, ay de mí, si no anunciar el evangelio. Esto es muy importante también, hermanos, para caminar en santidad delante de nuestro Dios. Así que el vivir en santidad implica muchos sacrificios, pero vale la pena, ¿o no, hermanos? Implica muchos sacrificios porque de la lista que leímos anteriormente en Romanos capítulo 1, de los versículos 29 al 31, ahí se mencionan 22 cosas de las cuales nos tenemos que apartar. Pero vale la pena. Nuestra vida está segura en las manos de nuestro Dios. Así que no importan las luchas o pruebas que se nos presenten en el camino. ¿Sí? Hay que estar bien seguros de que Cristo nos ama. Él murió por cada uno de nosotros. Por eso entonces es necesario que caminemos y andemos en santidad delante de nuestro Dios. Separados, apartados para nuestro Dios. Vimos entonces que para caminar en santidad con nuestro Dios, primero es reconocer que Él es santo. ¿Sí? Y no hay otro Dios como Él. Como número 2, vimos que somos un pueblo especial. Somos un pueblo apartado para nuestro Dios. O sea que debemos de sentirnos privilegiados, hermanos. Número 3 es que debemos de tener una buena relación con los demás, con nuestros hermanos aquí, pero también allá afuera. Que vean realmente nuestra vida apartada para Dios. Que reflejemos a Cristo delante de los demás. Tener una buena relación con los demás. Como número 4 vimos que también debemos de andar en la pureza del cuerpo y del espíritu. Caminar también con una mente renovada. Ya nuestras malas palabras que decíamos jamás deben de salir de nuestra boca. Vivir con una mente renovada. Y por último, vimos que pues también para caminar en santidad delante de nuestro Dios es necesario también proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para caminar en santidad delante de nuestro Dios. Bien, hasta aquí llegamos, hermanos. No sé si hay alguna pregunta, alguna pregunta de parte de ustedes, hermanos. Vamos a terminar, vamos a orar a nuestro Dios. Quiera el Señor que de veras nos encontremos ya nosotros, ¿verdad? Porque una vez le dijimos sí al Señor
y encontramos nuestra salvación. Pero el Señor, a través de la santidad, quiere más y más de nosotros. Oremos a nuestro Dios. Padre, cuánto te amamos, oh Dios. Porque reconocemos, oh Dios eterno, que tú nos apartaste desde el principio, Señor. Tus ojos, Señor, nos vieron y fuimos apartados para ti, Señor. Por eso, Padre Santo, te rogamos, buen Padre Celestial, que nos ayudes a dejar todo, Señor, lo que no te agrada. Permitas, oh Dios eterno, que cuando nos llames a tu presencia, Padre Santo, nos encontremos, Señor, caminando en santidad delante de ti, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, porque también, Padre eterno, nos consideras un pueblo santo delante de ti, Señor. Por ello, Señor, te alabamos, te exaltamos, te damos toda la gloria, Señor, que mereces. Bendito y alabado seas. Y a ti sea toda la gloria, la honra y el poder. Ahora nos vamos a ausentar de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos con tu paz a nuestros hogares. Bendito y alabado seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.